Ella mató a mi hijo. Provocó mi aborto por celos. ¡Enciérrenla! Mi nuera gritó en medio del juicio. Su voz resonó como un cuchillo cortándome el rostro. Mi hijo, el hijo, por el que sacrifiqué toda mi vida para criar, se levantó, alzó la mano y dijo ante el tribunal: Pido que aumente sentencia. Ella debe pagar. Me quedé allí, con las manos temblando por el shock. El tribunal me sentenció a 3 años solo por una calumnia maliciosa. Pero lo que me dejó sin aliento no fue la sentencia, sino sus acciones mientras yo estaba en mi celda. Fingieron compasión, pero yo ya sabía la verdad. El día que salí de detrás de las rejas, juré que les haría perderlo todo. No aparten la vista. Vean a continuación cómo se venga una madre. Las acusaciones de Marisela, mi nuera, resonaban en la sala del tribunal, como el trueno que presagia una tormenta mortal. Se paró en el centro de la sala, con las manos sobre su vientre plano, interpretando el papel de su vida. Sus lágrimas caían de una manera tan perfecta que me heló la sangre. Todos la miraban con compasión. El jurado, el juez, incluso los extraños que habían venido a ver el espectáculo. Todos veían a una pobre madre que acababa de perder a su hijo. Pero nadie me miraba a mí. Nadie veía a la mujer de 55 años, con las manos temblorosas sobre la mesa de madera, incapaz de respirar. Soy Esperanza. Y la mujer que gritaba esas mentiras era la misma a la que había acogido en mi casa como a mi propia hija. El aire en la sala era pesado como el plomo. Olía a madera vieja y a injusticia. Intenté hablar. Quería gritar que era una mentira, que nunca tocaría un pelo de mi nieto, que había amado a esa criatura incluso antes de que naciera. Pero mi voz se atascó en mi garganta. Solo escapó un gemido ahogado. Y entonces sucedió. El momento que rompió mi corazón en 1000 pedazos, más doloroso que cualquier sentencia. Tomás se levantó. Mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre por el que había sacrificado mi juventud y mi salud, se levantó lentamente. Se alisó la chaqueta gris. Su rostro estaba frío, sin dolor, sin duda. Solo una frialdad que congeló mi alma. Señoría, dijo Tomás con voz firme y clara. Contuve la respiración, esperando que dijera la verdad, esperando que dijera: mi madre es inocente. Ella nunca haría eso. Pero lo que salió de su boca fue veneno puro. Señoría, solicito un aumento de la pena. 3 años no es suficiente. Esa mujer debe pagar por la vida de mi hijo. Nos lo ha quitado todo. Por favor, no tenga piedad. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con sus propias manos. Esa mujer. Ya no era su madre. Ahora solo era esa mujer. Mi propio hijo, mi sangre, la luz de mi vida, estaba pidiendo que me encarcelaran. Lo miré a los ojos, buscando una pizca de vacilación. Pero solo vi odio, mezclado con la satisfacción de quien ha conseguido lo que quería. Marisela, a su lado, bajó la cabeza para ocultar una sonrisa de suficiencia, secándose una lágrima que nunca existió. El martillo del juez golpeó la mesa. El sonido fue seco y definitivo, como el cierre de un ataúd. Culpable de homicidio involuntario y lesiones graves. Sentencia de 3 años de prisión. Sin posibilidad de libertad anticipada. 3 años. 3 años encarcelada por un crimen que no cometí, por un empujón que nunca di, por un nieto que, según ellos, yo había matado. Los guardias me tomaron de los brazos. El metal frío de las esposas se cerró alrededor de mis muñecas, mordiendo mi piel. Me levantaron de la silla. Mis piernas cedieron, pero me obligaron a caminar. Al pasar junto a ellos, busqué la mirada de Tomás por última vez. Hijo, susurré, con la voz rota. Él no me miró. Se giró para abrazar a Marisela, dándome la espalda. Ese rechazo dolió más que cualquier golpe. Me llevaron por pasillos largos y grises. El sonido de las rejas cerrándose detrás de mí fue el más aterrador que he oído en mi vida. Me despojaron de mi ropa, de mi nombre, de mi dignidad. Me dieron un uniforme áspero que apestaba a desinfectante barato y a desesperación. Y aquí estoy ahora. Mi primera noche, en esta celda pequeña y húmeda, huele a moho y a orina vieja. Estoy sentada en el borde de la litera de hierro, con las rodillas pegadas al pecho, tratando de dejar de temblar. Cierro los ojos y las lágrimas por fin comienzan a caer. No lloro por miedo a la cárcel. No lloro por la comida rancia o la cama dura.
Lloro porque la imagen de Tomás señalándome no se borra de mi mente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo se convirtió mi dulce niño en este monstruo? Mientras observo la luz plateada de la luna dibujar sombras en el suelo de hormigón, mi mente viaja al pasado. Esto no empezó hoy en el tribunal. Esto empezó mucho antes, el día que esa mujer cruzó el umbral de mi puerta con una sonrisa falsa y un plan diabólico. Todo comenzó en mi cocina, con el olor a café y tortillas calientes, y una mentira que fui demasiado ciega para ver. Antes de que esta celda fría se convirtiera en mi único mundo, yo tenía un reino. No era un palacio de oro, era una casa de adobe y ladrillo en la calle San Miguel. Mi esposo Elías, que en paz descanse, y yo la levantamos con nuestras propias manos. Recuerdo cómo él mezclaba el cemento bajo el sol de agosto, con el sudor corriendo por su espalda, mientras yo le pasaba los ladrillos uno a uno. Esa casa no era solo un techo, era la promesa que nos hicimos de que nunca pasaríamos hambre. Era el legado para nuestro único hijo, Tomás. Cuando Elías murió de un infarto repentino, el mundo se me vino encima. Tomás apenas tenía 10 años. Me sequé las lágrimas con el delantal y me juré que a mi hijo no le faltaría nada. Trabajé lavando ropa ajena hasta que mis manos se llenaron de callos duros como piedras. Recuerdo las noches en la cocina, sirviéndole a Tomás el plato con la carne caliente y las tortillas recién hechas. Yo me quedaba de pie junto a la estufa, comiendo las sobras frías o las tortillas quemadas que nadie quería. Lo hacía con gusto. Verlo comer, verlo crecer fuerte y sano, era mi único pago. Pensaba que ese amor era una inversión que nunca fallaría. Qué equivocada estaba. Todo cambió hace 2 años, cuando Tomás trajo a Marisela a casa. Al principio, ella parecía una muchacha dulce. Tenía una voz suave, y siempre bajaba la mirada cuando me hablaba. Doña Esperanza, qué rica le queda la sopa. Doña Esperanza, déjeme ayudarle a barrer. Yo pensé que Dios me había bendecido con una hija que nunca tuve. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón de par en par. Le di la recámara grande, la que era de Elías y mía, para que estuvieran cómodos. Yo me mudé al cuarto pequeño de costura, pensando que era lo correcto para los recién casados. Pero las víboras saben arrastrarse en silencio antes de morder. A los pocos meses, la máscara se cayó. Marisela dejó de ayudar. Se levantaba al mediodía. Paseaba por la casa en bata. Y se quejaba de todo. Que si el piso estaba frío, que si las cortinas eran viejas, que si la casa olía a guardado. Empezó a tratar mi hogar como si fuera un hotel barato y a mí como si fuera su sirvienta sin sueldo. Nunca olvidaré el día en que todo se rompió para siempre. Era un martes. Tomás había conseguido un ascenso en la fábrica y yo quería celebrarlo. Me pasé toda la tarde en la cocina preparando su platillo favorito, mole rojo con pollo. Es una receta de mi abuela que lleva tiempo, paciencia y mucho amor. Tosté los chiles, molí las especias en el molcajete hasta que mis brazos dolían y cuidé la olla para que no se pegara. La cocina olía a canela, a chocolate y a recuerdos felices. Cuando el mole estuvo listo, serví un poco en una cazuela de barro, orgullosa de mi trabajo. Marisela entró en la cocina. Llevaba las uñas recién pintadas y miraba el teléfono celular sin prestarme atención. «Huele muy fuerte aquí», dijo ella, arrugando la nariz como si oliera basura. «Es mole, hija. A Tomás le encanta», le respondí con una sonrisa cansada. Ella se acercó a la estufa. Miró la olla hirviendo y soltó una risa seca y cruel. «Esa comida es de rancho, Esperanza. Tomás ya no come esas cosas pesadas. Aparte, esa grasa le va a caer mal». Antes de que yo pudiera reaccionar, Marisela tomó la olla caliente con un trapo. Pensé que la iba a mover de lugar. Pero no. Caminó hacia el bote de basura, abrió la tapa con el pie y vació todo mi esfuerzo allí dentro. El pollo, la salsa oscura, horas de trabajo. Todo cayó sobre las cáscaras de plátano y los desperdicios. «¿Qué haces?», grité, sintiendo que me faltaba el aire. «Es la comida de tu marido». En ese momento, la puerta de la entrada se abrió. Tomás llegó, cansado del trabajo. Al ver la escena, al ver la olla vacía y a mí, con los ojos llenos de lágrimas, pensé que pondría orden. Pensé que defendería a su madre. «Tomás, mira lo que hizo», le dije, señalando la basura. «Tiró tu mole». Tomás miró a Marisela. Ella puso esa cara de víctima que aprendió a hacer tan bien. «Amor, es que tu mamá cocina con mucha manteca», dijo ella con voz melosa. «Yo solo cuido tu salud.
Además, huele horrible. Yo esperé. Esperé a que él recordara las veces que yo dejé de comer para alimentarlo. Esperé a que recordara quién le limpió las rodillas cuando se caía. Pero Tomás suspiró, se aflojó la corbata y me miró con fastidio. Mamá, por favor, no empieces con tus dramas. Marisela tiene razón. Ella es una mujer moderna, sabe de nutrición. Tú cocinas a la antigua, ya supéralo. Y se fue a la sala con ella, dejándome sola en la cocina, que ahora olía a traición. Recogí la olla vacía del suelo. Mis manos temblaban, no por el peso del barro, sino por el peso de la verdad que acababa de caer sobre mí. En ese instante lo supe. Ya no era la reina de mi castillo. Ya no era la madre respetada. Me había convertido en un mueble viejo que estorbaba en la decoración de la nueva vida de mi hijo. Esa noche, cené un pan duro con café negro en mi pequeño cuarto de costura. Escuchaba las risas de ellos dos en la sala, viendo la televisión que yo pagué. Me tragué el pan con un nudo en la garganta, pensando que tal vez, solo tal vez, si yo aguantaba un poco más, las cosas mejorarían. Me dije a mí misma que era solo un malentendido generacional. Pobre vieja tonta. No sabía que tirar el mole a la basura era solo el principio. No imaginaba que detrás de esa falta de respeto ya se estaba cocinando un plan mucho más oscuro. Un plan para quitarme no solo mi cocina, sino el techo que Elías construyó con tanto sudor. Porque cuando una serpiente entra en el nido, no se va hasta que se ha comido todo. Y yo estaba a punto de descubrir que el veneno de Marisela no venía solo de ella, sino de una avaricia que yo ni siquiera podía imaginar. Unas semanas después del incidente del mole, la tensión en la casa parecía haberse calmado un poco, o al menos, eso creía yo en mi ingenuidad de madre. Una noche, durante la cena, Marisela dejó el tenedor sobre la mesa y soltó la noticia con una sonrisa que, por un segundo, me pareció genuina. Estoy embarazada. El silencio duró un instante, y luego estalló la alegría. Tomás, mi hijo, lloró. Se levantó y abrazó a su mujer como si fuera de cristal. Yo sentí un calor en el pecho que no había sentido en meses. Un nieto. Iba a ser abuela. En ese momento olvidé los desprecios, olvidé la olla de comida en la basura y las malas caras. Mi mente voló hacia mi vieja máquina de coser. Pensé en tejer chambritas, en comprar lana suave de color amarillo, porque no sabíamos qué sería. Pensé que este bebé era el milagro que necesitábamos para volver a ser una familia unida. Dios mío, gracias, susurré, persignándome. Esa noche dormí tranquila, soñando con el futuro, pero el despertar fue un balde de agua helada. A la mañana siguiente, sonó el timbre muy temprano. Era doña Fulgencia, la madre de Marisela, una mujer que siempre olía a perfume barato y a tabaco, y que me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorba en el pasillo. Entró sin pedir permiso, con paso firme, y se sentó en la cabecera de mi mesa, el lugar que solía ocupar mi difunto esposo Elías. Tenemos que hablar de negocios. Esperanza, dijo Fulgencia, encendiendo un cigarrillo sin importarle que estuviera en mi casa. Marisela y Tomás se sentaron a su lado. Los tres formaban un muro frente a mí. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Negocios? ¿De qué hablaba esta mujer? Mire, suegra, dijo Marisela, alisándose la blusa. Ahora que viene el bebé, necesitamos seguridad. Tomás y yo hemos estado hablando con mi mamá, y creemos que lo mejor es que usted ponga la casa a nombre de Tomás. Ya sabe, para asegurar el futuro de su nieto. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a Tomás. Él evitaba mis ojos, jugando con las llaves del coche. ¿Cómo?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Esta casa? Esta casa es lo único que nos dejó su padre. Es mi hogar. Por eso mismo, interrumpió Fulgencia, soltando el humo hacia el techo. Usted ya está grande, Esperanza. Seamos realistas. A su edad, uno no sabe cuándo se va a ir. ¿Para qué quiere seguir siendo la dueña? Si le pasa algo, el trámite será un lío. Mejor fírmele la casa a los muchachos de una vez. Así ellos pueden pedir un préstamo sobre la escritura para remodelar y hacerle un cuarto digno al bebé. Miré las paredes de mi comedor. Cada ladrillo tenía el sudor de Elías. Cada rincón tenía nuestra historia. Ellos no querían asegurar el futuro del bebé. Ellos querían hipotecar mi vida. No, dije. La palabra salió suave pero firme. No voy a firmar nada. Esta casa será de Tomás, cuando yo me muera, como es la ley de la vida. Pero mientras yo respire,
Esta casa es mía. Es mi seguridad y es mi techo. El ambiente cambió en un segundo. La máscara de dulzura de Marisela se cayó y dejó ver la codicia desnuda. ¡Ay, por favor!, gritó Marisela golpeando la mesa. ¡Qué egoísta es usted! Solo piensa en usted misma. ¿Para qué quiere aferrarse a unas paredes viejas? Usted ya vivió su vida. No se va a llevar la casa a la tumba, vieja terca. Esas palabras me golpearon como piedras. ¿Vieja terca? ¿Egoísta? Yo, que me quité el pan de la boca para ellos. Miré a Tomás, buscando apoyo, buscando a mi hijo. Tomás, dile algo, supliqué. Dile que no puede hablarme así. Pero Tomás levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me dolió más que los insultos de su mujer. Vi impaciencia, vi ambición. Mamá, no seas difícil, dijo él, con voz fría. Marisela tiene razón. Necesitamos el dinero del préstamo para el negocio que quiere poner mi suegra. Si no nos das la casa, no podemos avanzar. Hazlo por tu nieto. No es por mi nieto, Tomás, respondí, sintiendo las lágrimas quemar mis mejillas. Es por dinero. Quieren empeñar el trabajo de toda la vida de tu padre para un negocio de esta señora. No le falte al respeto a mi madre, chilló Marisela. Fue doña Fulgencia la que se puso de pie, apagando el cigarrillo en mi plato de cerámica. Bueno, si no quiere por las buenas, será por las malas, dijo la mujer con una sonrisa que me dio escalofríos. Vámonos, hija. Aquí no nos quieren. Tomás se levantó también. Se paró frente a mí, alto y fuerte, pero tan pequeño de espíritu. Escúchame bien, mamá, dijo, señalándome con el dedo. Si no firmas esos papeles para la próxima semana, nosotros nos vamos lejos. Y te juro, por la memoria de mi papá, que no vas a conocer a tu nieto. Se acabó la familia para ti. Te vas a quedar sola en esta casa vieja hasta que te pudras. Se dieron la media vuelta y salieron. El portazo retumbó en toda la casa, haciendo temblar los retratos de Elías colgados en la pared. Me quedé sola en el comedor, con el olor a cigarro y la amenaza flotando en el aire. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío terrible. No era el frío del clima, era el frío de saber que mi propio hijo estaba dispuesto a usar a una criatura inocente, a mi propia sangre, como moneda de cambio para quitarme lo poco que tenía. Esa noche no dormí. Me pasé las horas recorriendo la casa, tocando las paredes, pidiéndole consejo a mi difunto esposo. Sabía que si firmaba, me echarían a la calle en cuanto tuvieran el dinero. Pero si no firmaba, perdía a mi hijo. Lo que no sabía era que mi negativa esa mañana no solo había roto la relación, había encendido una mecha. Doña Fulgencia y Marisela no eran mujeres que aceptaran un no por respuesta. Al negarles la casa, había firmado mi propia sentencia, pero no la que yo creía. Ellas ya estaban planeando algo mucho peor que irse de la casa. Estaban planeando sacarme a mí, pero con las manos esposadas. Amigos míos, ¿alguna vez han sentido ese dolor? ¿Ese dolor de criar cuervos que luego quieren sacarte los ojos? ¿Han pasado por la angustia de haber dado la vida entera por un hijo, para luego recibir una amenaza tan cruel y despiadada? Si yo fuera ustedes, ¿habrían firmado la casa para poder ver a su nieto? ¿O habrían defendido su dignidad como lo hice yo? Por favor, déjenme un comentario aquí abajo. Quiero saber que no estoy sola en este infierno. Díganme qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. Y si creen que el patrimonio de los padres es sagrado y no se debe robar, denle un me gusta a esta historia. Necesito sentir su apoyo para tener fuerzas y contarles lo que pasó después, porque la maldad apenas estaba comenzando. Pasaron 3 días desde aquella terrible discusión en el comedor, 3 días en los que la casa se sintió como una olla de presión a punto de estallar. Sin embargo, esa tarde de jueves, el ambiente cambió de repente. Marisela amaneció diferente. Ya no había gritos ni portazos. Me saludó en el pasillo, con una suavidad que me puso los pelos de punta. «Suegra, ¿me ayuda a bajar unas sábanas del piso de arriba?», me preguntó con una voz dulce, casi infantil. Yo estaba en la cocina, secando los platos. Sentí un mal presentimiento en el estómago, ese instinto de madre que te avisa cuando algo anda mal, pero no quería pelear más. Pensé que tal vez, solo tal vez, ella quería hacer las paces por el bien del bebé. «Claro, hija», le dije. Subí las escaleras lentamente. Mis rodillas ya me dolían con la humedad, pero subí. Llegamos al pasillo de arriba. No había sábanas que bajar. Marisela se paró justo al borde del primer escalón.
La casa estaba en un silencio absoluto. Tomás debía llegar del trabajo en cualquier momento. Marisela se giró hacia mí. Su rostro cambió en una fracción de segundo. La dulzura desapareció y en sus ojos vi una oscuridad que me heló la sangre. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, hasta que pude oler su perfume dulzón mezclado con su maldad. «Esperanza», susurró, y su voz sonó como el siseo de una serpiente. «Tú tuviste tu oportunidad». «¿De qué hablas?», pregunté, retrocediendo un paso. Ella sonrió. Fue una sonrisa torcida, fea. «Te dije que necesitábamos la casa, pero como eres una vieja avara, ahora vas a perder mucho más que unos ladrillos». «Marisela, no digas tonterías», le dije, intentando pasar por su lado para bajar. Ella me bloqueó el paso. Me agarró del brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel arrugada. «Si no me das la casa por las buenas, te voy a quitar la vida», me susurró al oído. «O mejor aún, te voy a quitar la libertad». Antes de que yo pudiera entender qué estaba pasando, Marisela hizo algo que mi mente tardó en procesar. Me soltó. Dio un paso atrás, balanceándose peligrosamente sobre el borde del escalón. «No me empuje, suegra», gritó de repente, con una fuerza que retumbó en las paredes. «No, por favor». Y entonces se lanzó. No se tropezó. No perdió el equilibrio. Yo la vi. Vi cómo arqueaba la espalda y se impulsaba hacia atrás con sus propios pies. El tiempo pareció detenerse. La vi caer en cámara lenta. Su cuerpo golpeó los escalones de madera. Pum, pum, pum. El sonido de su cuerpo, rodando escaleras abajo, fue seco y brutal. ¡Ah! El grito que soltó, al llegar al suelo, fue desgarrador. Yo me quedé paralizada en lo alto de la escalera, con la mano extendida en el aire, tratando de alcanzar un fantasma. Bajé corriendo, tropezando con mis propios pies, con el corazón latiéndome en la garganta. «Marisela», grité. Ella estaba tirada en el vestíbulo, retorciéndose. Y entonces lo vi. Sangre. Un charco rojo comenzó a manchar el piso de loseta blanca que yo mantenía impecable. Era mucha sangre. Demasiada. Me arrodillé a su lado, temblando, tratando de ayudarla, pero algo no encajaba. Mientras mis manos se manchaban de rojo, noté un olor extraño. Dulce. No olía a hierro y sal como la sangre de verdad. Y vi algo más. Un pequeño frasco de vidrio roto escondido bajo el pliegue de su manga. Antes de que pudiera decir nada, la puerta principal se abrió de golpe. Tomás entró. Parecía que había estado esperando detrás de la puerta, porque llegó en el segundo exacto. Entró y vio la escena. Vio a su esposa tirada, gritando de dolor, y a mí, con las manos rojas sobre ella. «Tomás, ayúdame», gemí. Ella se cayó. Tomás no me escuchó. No corrió hacia ella primero. Corrió hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Nunca había visto a mi hijo así. Parecía un demonio. «¿Qué hiciste?», rugió. Sin darme tiempo a levantarme, Tomás levantó la mano y la dejó caer sobre mi rostro. ¡Zas! El golpe fue tan fuerte que me tiró al suelo. Mi mejilla ardió como si me hubieran puesto un hierro caliente. Pero el dolor físico no fue nada comparado con lo que dijo después. «Mataste a mi hijo», gritó, con los ojos inyectados en sangre. «Maldita sea. Mataste a mi bebé». «No, Tomás, escúchame». Traté de hablar, escupiendo un poco de sangre por el golpe. «Ella se tiró». «Es mentira». «¡Cállate, asesina!», me gritó, y me empujó lejos de ella. Los gritos atrajeron a los vecinos. Doña Cata y don Lupe entraron corriendo. Con los ojos desorbitados, vieron a Tomás llorando sobre el vientre de Marisela, y a mí, tirada en un rincón, con la cara roja por el golpe y las manos manchadas de esa sangre falsa. «Llamen a la policía», sollozó Marisela, con una voz débil pero perfectamente audible. «Mi suegra». Ella me empujó. Me dijo que no quería nietos. Los vecinos me miraron con horror. Nadie dudó. Nadie preguntó. Todos creyeron la escena perfecta. A los pocos minutos, las luces azules y rojas inundaron mi sala. 2 oficiales entraron. Tomás les señaló hacia mí como si yo fuera un perro rabioso. «Es ella. Llévensela. Acaba de asesinar a mi hijo no nacido». El oficial me levantó bruscamente. Sentí el frío del metal en mis muñecas por primera vez. Las esposas apretaron mis huesos viejos.
No, por favor, soy inocente, mi hijo sabe que yo no fui. Supliqué, mirando a Tomás, pero él ni siquiera me miró. Estaba ocupado ayudando a los paramédicos a subir a Marisela a la camilla, mientras me sacaban de mi propia casa, arrastrándome como a una criminal, pasé junto a la camilla. Marisela tenía los ojos cerrados, fingiendo desmayo. Pero justo cuando pasé a su lado, abrió un ojo, solo uno. Y me miró. No había dolor en esa mirada. No había pérdida. Había triunfo. Sus labios dibujaron una pequeña sonrisa burlona, imperceptible para los demás, pero clara como el agua para mí. En la puerta, parada entre las sombras, estaba doña Fulgencia. Tenía los brazos cruzados y asentía lentamente con la cabeza, como un director que aprueba la actuación final de su obra maestra. Me metieron en la patrulla. A través del vidrio sucio, vi mi casa alejarse. Vi el jardín que yo planté, la puerta que yo pinté. Y vi a mi hijo, mi sangre, abrazando a las mujeres que acababan de destruir mi vida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La madre que perdonaba todo murió en ese asiento trasero, y en su lugar empezó a nacer alguien más. Alguien que tendría mucho tiempo para pensar, para recordar y, sobre todo, para esperar el momento de la verdad. Los días en el centro de detención preventiva fueron grises y eternos. Allí adentro el tiempo no se mide en horas, sino en latidos de angustia. No tardaron mucho en ponerme un apodo. Las otras reclusas, e incluso algunos guardias que me miraban con asco, me llamaban la bruja matanietos. Dicen que las noticias vuelan, pero en un pueblo chico como el nuestro, las malas noticias viajan más rápido que la luz. Me enteré de que mi nombre estaba en boca de todos, en el mercado, en la iglesia, en la plaza. Doña Esperanza, la mujer que siempre saludaba con una sonrisa, se había convertido en un monstruo. La gente decía que yo estaba loca, que tenía celos enfermizos de mi nuera, que había empujado a esa pobre muchacha porque no quería compartir mi casa. Nadie recordaba los años que pasé ayudando a mis vecinos. Nadie recordaba mi decencia. Solo recordaban la sangre falsa en el piso y los gritos de una actriz. Pasé una semana entera mirando la puerta de metal, esperando. Mi corazón de madre, estúpido y terco, todavía guardaba una pequeña esperanza. Pensaba que Tomás vendría. Pensaba que él se daría cuenta del error. Imaginaba que entraría por esa puerta, con los ojos rojos de tanto llorar, para pedirme perdón y sacarme de ese infierno. Y un día, el guardia gritó mi nombre. Visita. Me arreglé el cabello sucio con los dedos y me alicé el uniforme con las manos temblorosas. Caminé hacia la sala de visitas con el corazón en la garganta. Cuando lo vi a través del vidrio, sentí un alivio momentáneo. Allí estaba mi muchacho. Se veía cansado, despeinado, con ojeras profundas. «Tomás», dije, pegando la mano al cristal. «Mijo, gracias a Dios que viniste. Diles que es un error». Pero Tomás no puso su mano contra la mía, ni siquiera se sentó. Se quedó de pie, mirándome con una mezcla de furia y vergüenza ajena que me dolió más que un golpe físico. Sacó un periódico doblado del bolsillo de su pantalón y lo estrelló contra el cristal que nos separaba. El sonido seco hizo que yo diera un paso atrás. «Mira esto», gritó, con la voz quebrada por la rabia. «Léelo». Miré el papel. En la primera plana, con letras negras y grandes, estaba mi foto. Una foto vieja que me tomaron en una fiesta patronal, donde yo sonreía feliz. El titular decía: «Suegra infernal ataca a mujer embarazada. Tragedia familiar en San Miguel. ¿Estás orgullosa?». Me escupió las palabras. Todo el pueblo se ríe de mí. No puedo ni salir a la calle. Me señalan. Dicen que soy el hijo de la asesina. Tomás, tú sabes que no es verdad. Intenté defenderme, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Marisela se tiró. Ella me amenazó. «Basta», me interrumpió, golpeando el mostrador. «Deja de mentir. Deja de culpar a la víctima. Ella perdió a nuestro bebé, mamá. Perdió a mi hijo por tu culpa». Hizo una pausa para tomar aire, como si estar cerca de mí le quitara el oxígeno. Luego, me miró con una frialdad que nunca antes había visto. «Solo vine a decirte una cosa. El abogado de oficio dice que si te declaras culpable, el juicio será rápido. Te darán menos años. Hazlo». «¿Que me declare culpable?», susurré, sin poder creer lo que oía. «¿Quieres que mienta? ¿Quieres que acepte un crimen que no cometí?».
Quiero que dejes de avergonzarme, gritó él, y vi cómo las venas de su cuello se hinchaban. Haz algo bueno por mí una vez en tu vida. Acepta tu culpa, y deja que mi esposa y yo podamos sanar en paz. Si vas a juicio y haces un escándalo, te juro que nunca te lo voy a perdonar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, eso ya estaba roto. Fue el velo que cubría mis ojos. Miré a ese hombre que tenía enfrente. Tenía los ojos de su padre. Tenía la nariz que yo le limpiaba cuando era niño. Pero no era mi hijo, el Tomás que yo crié. El niño que me traía flores del campo. Había muerto. Frente a mí solo había un hombre débil, un títere manipulado por una mujer perversa, un cobarde que prefería ver a su madre en la cárcel antes que enfrentar la verdad. Me quedé en silencio. Lo miré fijamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Está bien, Tomás, le dije con voz muerta. Haré lo que tenga que hacer. Él pensó que yo me estaba rindiendo. Se dio la media vuelta y se fue sin decir adiós, sin un te quiero, sin mirar atrás. El juicio llegó rápido, tal como él quería. Pero yo no me declaré culpable por él. Me mantuve en silencio porque no tenía dinero para un buen abogado, porque mis cuentas estaban bloqueadas por petición de mi propio hijo, y porque el defensor público apenas sabía mi nombre. Cuando el juez leyó la sentencia, 3 años de prisión, yo no lloré. Miré hacia las bancas del público. Tomás estaba allí, abrazando a Marisela. Cuando escucharon la condena, no vi tristeza en sus rostros. Vi alivio. Se acabó, pensé mientras los guardias me llevaban. Pero estaba equivocada. No se había acabado. Apenas comenzaba. Mientras me subían al camión que me llevaría a la prisión estatal, miré el cielo gris de mi pueblo por última vez. Me habían quitado mi casa, me habían quitado a mi hijo, me habían quitado mi buen nombre. Me dejaron sola, desnuda ante el mundo, pensando que me destruirían. Pero no sabían que en la soledad de una celda, cuando ya no tienes nada que perder, es cuando realmente encuentras quién eres. Tomás quería que yo desapareciera para salvar su orgullo. Marisela quería mi casa. Bueno, ya lo tenían todo. Ahora me tocaba a mí aprender a sobrevivir en el infierno al que mi propia sangre me había empujado. Y mientras el motor del camión rugía, llevándome lejos, me hice una promesa silenciosa. No voy a morir aquí. Voy a volver. Y cuando vuelva, no seré la madre que agacha la cabeza. 36 meses. 3 años. Al principio pensé que me moriría aquí dentro, pero la cárcel es como un horno de ladrillos. Si el fuego no te rompe, te endurece hasta volverte de piedra. Aprendí a callar. Aprendí a observar. Mis manos, esas que antes solo sabían acariciar cabezas de niños y amasar pan, se volvieron ásperas lavando pisos de concreto y tallando uniformes ajenos. Lo peor no era el encierro, ni la comida que sabía a cartón, ni el frío que se colaba por los huesos en las noches de invierno. Lo peor eran las visitas. Una vez al mes, puntuales como la muerte, aparecían Tomás y Marisela. Siempre hacían el mismo teatro. Llegaban con una bolsa de plástico transparente. Adentro traían 4 o 5 manzanas magulladas, de esas que venden de remate en el mercado cuando ya nadie las quiere. Era su utilería, era el disfraz para que los guardias vieran qué buenos hijos tenía la reclusa del pabellón C. Miren cómo la quieren, decían los celadores. Delante de la autoridad, Marisela me besaba la mejilla. El roce de sus labios se sentía como el beso de una babosa, húmedo y falso. «Ay, suegra, ¿cómo está? La extrañamos tanto», decía con esa voz chillona que me taladraba los oídos. «Se ve más delgada, coma frutita». Yo me sentaba en la silla de metal, rígida como un poste. Aceptaba la manzana solo para no levantar sospechas. Pero en cuanto el guardia se daba la media vuelta o se ponía a platicar con otro compañero, la máscara se caía de golpe. La sonrisa de Marisela desaparecía. Los hombros de Tomás se hundían. Se inclinaban hacia mí, invadiendo mi poco espacio, y el aire se llenaba de su desesperación. «Firma de una vez, vieja terca», susurraba Marisela. Su voz ya no era dulce. Era veneno puro. Me deslizaban un papel arrugado por debajo de la mesa. Siempre el mismo papel. La cesión de derechos de la casa. «Mi mamá está en problemas graves, Esperanza», continuaba ella, clavándome las uñas en la muñeca disimuladamente. «Le debe dinero a gente muy mala, gente de la maña. Si no pagamos para el viernes, nos van a levantar a todos.
Nos van a matar y será tu culpa. Yo miraba a Tomás. Mi hijo, el hombre que yo parí, estaba pálido, sudando frío, comiéndose las uñas como cuando era un niño asustado, pero no decía nada para defenderme. Solo asentía, confirmando la amenaza de su mujer. Firma, mamá, murmuraba él sin mirarme a los ojos. Por favor, no quiero que nos encuentren en una zanja. Antes, la esperanza de antes, la madre que hubiera dado su vida por ellos, habría temblado de miedo. Habría firmado con su propia sangre para salvarlos. Pero esa mujer murió el día que me pusieron las esposas. La cárcel me había quitado el miedo y me había dejado solo con una claridad fría como el hielo. Los miré a los ojos. Primero a ella, la víbora. Luego a él, el cobarde. No parpadeé. No retiré la mano. Que los maten, les dije. Sus caras se desencajaron. No esperaban eso. Esperaban a la viejita asustada. ¿Qué dijiste? Siseó Marisela, incrédula. Dije que si tienen deudas con delincuentes, que las paguen ustedes. Respondí con voz baja pero firme, pronunciando cada letra. Esa casa es mía. Es el sudor de mi esposo Elías. Es mi techo y mi refugio. Ni un solo centavo de mi trabajo servirá para salvar el pellejo de gente podrida como ustedes y tu madre. Pero nos van a matar, gimió Tomás. Pues que Dios los perdone, hijo. Porque yo no, sentencié. Marisela se puso roja de furia. Quiso gritar, quiso golpearme, pero vio al guardia acercarse. Se tragó su rabia, agarró su bolsa de manzanas baratas y se levantó de golpe, haciendo rechinar la silla contra el piso. Te vas a pudrir aquí, vieja maldita, me dijo entre dientes. Y cuando salgas no vas a tener a nadie. Ojalá te mueras sola. Se fueron. Los vi alejarse por el pasillo gris, arrastrando sus pies y sus deudas. Y yo me comí la manzana magullada, sintiendo que, por primera vez en 3 años, el sabor no era amargo. Era el sabor de la victoria. El tiempo siguió su marcha lenta. Mañana se cumplían los 3 años exactos. Mañana se abrirían las puertas. Estaba doblando mi uniforme gris, preparándome para dejar atrás este infierno, cuando el guardia Martínez gritó: mi nombre desde la reja. Doña Esperanza. Tiene visita. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra vez ellos? ¿Venían a intentar algo de último minuto? Me preparé para pelear. Endurecí mi rostro. Caminé hacia el locutorio, arrastrando mis pies cansados. Pero cuando llegué al cristal, me detuve en seco. No eran ellos. Del otro lado, sentado con la espalda recta y un maletín de cuero gastado sobre las rodillas, estaba un hombre mayor. Tenía el cabello blanco y usaba un traje gris pasado de moda, pero impecable. El licenciado Amador. Era un viejo amigo de Elías, un hombre de leyes de los de antes, de los que ya no hay. Honesto hasta la médula. Hacía años que no lo veía. El guardia abrió la puerta y me dejó sentar. Amador me miró con unos ojos serios, profundos, llenos de una tristeza antigua, pero también de una chispa de determinación. Doña Esperanza, dijo con voz grave, perdóneme por tardar tanto. ¿Licenciado? Pregunté, confundida. ¿Qué hace usted aquí? Él no respondió de inmediato. Abrió su maletín despacio, con manos que temblaban un poco por la edad, y sacó un objeto pequeño. Un dispositivo USB de color negro. Lo puso sobre la mesa, entre nosotros, como si fuera una joya invaluable. He estado investigando, Esperanza. No fue fácil. La gente tiene miedo de hablar. Pero encontré algo. ¿Qué es eso? Susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Amador se inclinó hacia adelante y bajó la voz, aunque estábamos solos. Aquí está la verdad, dijo. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad originales, las que supuestamente se habían borrado. Y tengo el expediente médico real de Marisela. Me quedé helada. Mis manos volaron a mi boca. Ella nunca estuvo embarazada, Esperanza, soltó Amador, y sus palabras cayeron como martillazos. Todo fue un teatro. Una farsa cruel, dirigida por su madre, para quitarle la casa. Sentí que el mundo giraba. Mis piernas fallaron, aunque estaba sentada. ¿Nunca hubo bebé? Lloré 3 años por un nieto que no existía. Mi hijo me encerró por un fantasma. La rabia, que había sido mi compañera silenciosa durante 1000 días, de repente se transformó en algo más. Se transformó en fuego. Un fuego vivo y urgente. Mañana sale usted libre, continuó Amador,
guardando el USB en su bolsillo. Y mañana, doña Esperanza, vamos a hacer justicia. Miré a ese hombre a los ojos y asentí. Una sola lágrima rodó por mi mejilla curtida, pero no era de dolor. Era la primera lágrima de mi nueva vida. Prepárese, licenciado, le dije, porque cuando salga de aquí, voy a recuperar lo que es mío, y ellos van a desear no haberme conocido nunca. Antes de que el licenciado Amador pudiera decir una sola palabra, mi mente viajó hacia atrás. Fue como si un rayo de sol cruel iluminara un rincón oscuro de mi memoria que yo había intentado olvidar. Recordé el cumpleaños número 5 de Dieguito, el hijo de un primo de Tomás que vivía con nosotros temporalmente y al que yo amaba como a un nieto propio. Ese día me levanté a las 4 de la mañana. Quería que todo fuera perfecto. Puse a cocer el pollo y empecé a tostar los chiles para el mole, tal como le gustaba al niño. Mis manos, aunque cansadas, trabajaron con alegría cortando papel de china de colores brillantes. Hice una piñata de estrella, grande y hermosa, pegando cada pico con engrudo casero y mucha ilusión. Me imaginaba la carita de Dieguito rompiéndola, riendo bajo la lluvia de dulces. A las 10 de la mañana, la cocina olía a gloria y la piñata colgaba orgullosa en el patio. Entonces entró Marisela. Llevaba unos lentes oscuros y esa mueca de asco que siempre me reservaba. Miró la olla de mole burbujeando. Miró mi piñata de colores. Y soltó una risa fría. ¿Qué es todo este mugrero, Esperanza?, preguntó. Es para la fiesta del niño, le respondí con una sonrisa tímida. Hice su comida favorita. Marisela caminó hacia la piñata. La arrancó del lazo con un tirón violento. El papel de china se rasgó. ¡Qué vergüenza!, gritó ella. ¿Crees que voy a dejar que mis invitados vean estas cosas de indios? ¡Qué naco! Caminó hacia el bote de basura y, sin dudarlo, metió mi piñata allí. La empujó con el pie hasta que los picos se doblaron y rompieron. Luego fue a la estufa, apagó el fuego del mole y señaló la puerta. Esa comida apesta a grasa barata. Tírala. Nosotros vamos a celebrar en el restaurante Los Arcos. Ya reservé el salón privado. Va a haber comida francesa. No estas porquerías de rancho. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero me aguanté. Me limpié las manos en el delantal. Está bien, hija. Déjame cambio de ropa para ir con ustedes. Marisela se detuvo en seco y me miró de arriba abajo. ¿Tú? Soltó una carcajada. ¿Ir con nosotros? Mírate, Esperanza, hueles a cebolla y a vejez. No vas a ir. Me vas a espantar a la gente decente. Te quedas aquí a cuidar que no se metan a robar. Se fueron. Se llevaron al niño. Se llevaron la fiesta. Me quedé sola, sentada en la cocina en silencio, comiendo una tortilla fría con sal. Regresaron a la medianoche. Marisela entró riendo, con aliento a vino. Traía una caja de unicel en la mano. La tiró sobre la mesa frente a mí. Ten, dijo, para que veas que no soy mala. Te trajimos lo que sobró. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro no había pastel. No había carne. Solo había huesos roídos. Sobras. Desperdicios que otros habían dejado en sus platos. Comételo, dijo ella antes de subir las escaleras. O dáselo al perro. Da igual. El recuerdo se desvaneció cuando la voz del licenciado Amador me trajo de vuelta al presente, a la fría sala de visitas de la prisión. Doña Esperanza, dijo él, sacándome de mi pesadilla. Necesito que vea esto. Amador abrió una pequeña computadora portátil sobre la mesa de metal. Conectó el USB negro. La pantalla parpadeó y apareció un video. Mis ojos se abrieron como platos. Era mi casa. Era la escalera. La fecha en la esquina de la pantalla marcaba el día de mi desgracia. Ahí estaba Marisela. Estaba sola en el pasillo. Se aseguraba de que nadie la viera. Y entonces lo vi con mis propios ojos. Ella se acomodó la ropa. Respiró hondo. Y se lanzó hacia atrás. Se lanzó ella misma. Nadie la empujó. Yo ni siquiera aparecía en la imagen hasta segundos después, corriendo asustada. Dios mío, susurré, tapándome la boca. Pero eso no es todo, dijo Amador, su dedo golpeando una tecla. Mire estos mensajes. Eran capturas de pantalla de una conversación de celular. El nombre de contacto era Madre Fulgencia. Mamá, ya lo hice, decía el mensaje de Marisela. La vieja se creyó el cuento. Ya vinieron por ella. Y la respuesta de Fulgencia. Perfecto, hija. Saca a esa vieja de ahí.
Necesito el dinero de la hipoteca para el viernes, o los de las apuestas me van a romper las piernas. Que se pudra en la cárcel. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Todo había sido por deudas de juego. Mi libertad, mi vida, cambiada por una deuda de cartas. Pero faltaba el golpe final. Amador abrió un último documento. Era un expediente médico con el sello de una clínica clandestina. Informe de paciente. Marisela Gutiérrez. Diagnóstico: infertilidad secundaria irreversible. Amador me miró a los ojos y su voz tembló de rabia contenida. Esperanza. Nunca hubo bebé. Marisela no puede tener hijos desde hace 10 años. Esa barriga era un cojín. Un maldito cojín de hule espuma. El mundo se detuvo. 3 años. 3 años durmiendo en un catre duro. 3 años siendo llamada asesina. 3 años llorando por un nieto que nunca existió. No era un bebé. Era un cojín. Me encerraron por un cojín. Mi hijo me odió, me escupió, me abandonó. Por una mentira hecha de tela y relleno. Sentí algo caliente nacer en mi pecho. No era tristeza. Ya no. La tristeza se había quemado. Lo que sentía ahora era una furia volcánica, poderosa, absoluta. Mis manos dejaron de temblar. Mi espalda, encorvada por la vergüenza, se enderezó. Cerré la computadora de golpe. El sonido resonó en la habitación. Levanté la vista y miré a Amador. Mis ojos ya no eran los de la anciana derrotada que comía huesos. Eran los ojos de una matriarca a la que le habían robado la vida. Licenciado, dije con voz ronca pero firme. Quiero salir de aquí. Mañana mismo, doña Esperanza, respondió él. Bien, asentí, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Porque ya fue suficiente de ser la víctima. Ellos querían jugar con mi vida, pues ahora van a conocer quién es realmente la dueña de la casa. 3 años de mi vida por una mentira, por un nieto que no existe. Amigos, mi corazón se siente viejo y cansado, como si estuviera sangrando por dentro. No sé si tendré fuerzas para lo que viene. No sé si podré enfrentar a mi propio hijo con esta verdad tan terrible. Si ustedes han llegado hasta aquí, si están escuchando mi dolor y sienten la misma rabia que yo, por favor, ayúdenme. Dejen un comentario con el número 1 aquí abajo. Necesito saber que hay alguien ahí, que no estoy sola en esta oscuridad. Su presencia es lo único que me da valor para contarles el final, porque lo que voy a hacer cuando salga por esa puerta va a cambiarlo todo. La puerta de hierro se abrió con un gemido metálico que me caló hasta los huesos. El sol de la mañana me golpeó en la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. Después de 1000 días en la penumbra, la luz del mundo libre lastimaba. Respiré hondo. El aire olía a gasolina y a polvo, pero para mí, olía a oportunidad. Di el primer paso hacia la libertad. Mis zapatos viejos, los mismos con los que entré hace 3 años, rasparon el pavimento. Allí estaban. No habían venido en la vieja camioneta de mi esposo, esa que tenía el asiento del copiloto sumido. No, estaban recargados en un auto negro, brillante y lujoso, que seguramente habían rentado esa misma mañana. Parecían una pareja de telenovela. Tomás llevaba un traje gris que le quedaba un poco apretado, y Marisela lucía un vestido de flores, demasiado alegre para recoger a alguien de la cárcel. Pero no estaban solos. A su alrededor había 3 hombres con cámaras, fotógrafos, seguramente pagados por ellos mismos para limpiar su imagen ante el pueblo. En cuanto me vieron salir, los flashes empezaron a disparar. Aquí viene la abuela perdonada. Escuché que murmuraba uno de ellos. Marisela corrió hacia mí. No caminó. Corrió, con los brazos abiertos y una sonrisa tan amplia que mostraba todos sus dientes. Se lanzó sobre mí en un abrazo que, para las cámaras, debió verse lleno de amor y arrepentimiento. Pero yo sentí la verdad. Sus brazos estaban rígidos, fríos como el hielo seco. Su cuerpo no se pegó al mío con cariño, sino con tensión, y su olor. Dios mío. Se había bañado en perfume. Un aroma dulce y pesado, floral y sintético, diseñado específicamente para tapar mi olor, el olor a cárcel, el olor a encierro y a jabón barato que se me había impregnado en la piel. Ella quería borrar mi realidad con su fragancia cara. Bienvenida a casa, suegra, me susurró al oído. Pero su tono no tenía calidez. Era una advertencia. Sonría para la foto. Yo no sonreí, me quedé quieta, con los brazos caídos a los costados, dejando que ella hiciera su teatro.
Tomás se acercó después. No me abrazó, solo me puso una mano en el hombro, apretando un poco más fuerte de lo necesario, y miró a las cámaras con cara de mártir. «Vámonos», dijo entre dientes. Me empujaron suavemente hacia el asiento trasero del auto lujoso. El interior olía a cuero nuevo y a aire acondicionado. Era un contraste brutal con el calor pegajoso de mi celda. Apenas se cerró la puerta y el auto arrancó. Las sonrisas desaparecieron. Fue como si alguien hubiera apagado la luz. Marisela se giró desde el asiento del copiloto. Sus ojos de depredadora se clavaron en la única posesión que yo traía conmigo. Una bolsa de plástico negra con mis pocas pertenencias. «Dámela», ordenó, extendiendo la mano con las uñas perfectamente pintadas. No esperó a que yo se la diera. Me la arrebató de las rodillas. La abrió con desesperación, rompiendo un poco el plástico. Empezó a revolver mis cosas. Sacó mi peine viejo, mi rosario de madera, una muda de ropa interior gris y desgastada. «¿Qué buscas, Marisela?», pregunté con voz suave. Ella no respondió. Sacudía la ropa, palpaba los dobladillos. Estaba buscando papeles. Estaba buscando cartas. O tal vez, su conciencia sucia le decía que yo traía algo peligroso, pero yo había sido más lista. Lo que importaba no estaba en esa bolsa. Al no encontrar nada más que mis trapos viejos, soltó un bufido de desprecio y tiró la bolsa al piso del auto, como si fuera basura. «No trae nada, Tomás. Solo porquerías», dijo ella, limpiándose las manos en su vestido. Tomás me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo, pero él desvió la mirada rápidamente. Se concentró en la carretera. «Mamá, escucha bien», dijo él. Su voz era seca, sin ninguna emoción. «Vamos directo a la casa. El notario ya está ahí con mi suegra». Miré por la ventana. Los árboles pasaban rápido, borrosos. «Está bien», dije. «No quiero dramas», continuó él, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Vas a entrar? ¿Vas a firmar la cesión de derechos?» Y se acabó. «Ya tengo todo arreglado». Hizo una pausa, como si lo que iba a decir a continuación le costara trabajo. O tal vez, como si estuviera calculando cuánto le dolería a su bolsillo. «Cuando firmes, yo te voy a llevar a un lugar. Te renté un cuarto en la colonia de las afueras. Es pequeño, pero tiene baño propio. Pagué 2 meses de renta. Después de eso, bueno, tendrás que ver cómo te las arreglas. Puedes volver a limpiar casas. Todavía tienes fuerza». Sentí un frío que me recorrió la espalda, más helado que el aire acondicionado del coche. Un cuarto. Me estaba echando. Mi hijo, al que yo cargué en mi vientre, al que yo alimenté con mi propio sacrificio. Me estaba diciendo que después de robarme mi casa, me iba a tirar en un cuartucho y a olvidarse de mí. 2 meses de renta. Ese era el precio de su conciencia. Ese era el valor de su madre. Esperé sentir dolor. Esperé que las lágrimas brotaran como solían hacerlo antes, cuando yo era débil. Pero no salieron. Mis ojos estaban secos. Mi corazón latía lento y constante. En ese momento, Tomás Griffin murió para mí. Ya no era mi hijo. Era solo un hombre que conducía un coche prestado hacia su propia ruina. Miré de nuevo por el espejo. Él esperaba que yo llorara. Esperaba que le suplicara. Esperaba que le dijera: «Mijo, no me hagas esto. Soy tu madre». Pero yo me recargué en el asiento de cuero, crucé las manos sobre mi regazo y mantuve la vista fija en el horizonte. «Está bien, Tomás», respondí. Mi voz sonó tan tranquila que Marisela se giró a mirarme con sospecha. «Vamos a casa». Ellos creían que ese silencio era sumisión. Creían que la cárcel me había roto el espíritu. Pobres tontos. No sabían que el silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es el sonido que hace un rifle antes de disparar. El auto aceleró, devorando los kilómetros que nos separaban de la verdad. Ellos sonreían, pensando en el dinero. Yo no sonreía. Yo solo contaba los minutos, porque la función estaba a punto de empezar. Y esta vez, el guión lo había escrito yo. Al cruzar el umbral, el alma se me cayó a los pies. No era mi casa. Ya no. Las paredes, que Elías y yo habíamos pintado de un color crema cálido, ahora estaban cubiertas de un papel tapiz chillón, de un rojo oscuro que mareaba. Mis macetas de helechos habían desaparecido. El sillón de cuero viejo donde mi esposo se sentaba a escuchar la radio no estaba. En su lugar, había unos muebles modernos de plástico blanco,
que parecían sacados de una sala de espera de hospital. El aire estaba viciado, olía a encierro, a polvo y sobre todo al humo rancio de los cigarros de doña Fulgencia. Caminé hacia el comedor, arrastrando los pies, sintiendo cómo cada paso me dolía en el pecho. Allí estaban, sentada en la cabecera, en el lugar sagrado que pertenecía al patriarca de esta familia, estaba la madre de Marisela. Tenía una copa de sidra barata en la mano y una sonrisa de caimán que mostraba sus dientes manchados. A su lado, un hombrecito sudoroso, con un traje brilloso y mal cortado, revisaba unos papeles. El notario. O al menos, el compadre que se prestaba para sus tranzas. «Bienvenida, doña Esperanza», dijo Fulgencia sin levantarse, echando el humo hacia mi cara. «Vaya que la cárcel la trató mal. Se ve acabada». No le contesté. Mi vista buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa que fuera mía. Mis fotos de bodas, los diplomas de primaria de Tomás, la Virgen de Guadalupe que siempre colgaba sobre el arco de la cocina. No había nada. «¿Dónde están las cosas de Elías?», pregunté con un hilo de voz. Marisela soltó una risita nerviosa y se puso detrás de mí, empujándome suavemente hacia la silla vacía. «Ay, suegra, tiramos toda esa basura vieja. Estaba llena de polillas. Hay que renovarse o morir, ¿no cree?». Basura. Los recuerdos de 40 años de matrimonio eran basura para ella. Sentí que la sangre me hervía, subiendo desde los talones hasta la nuca, pero mantuve la cara de piedra. Me senté. La madera de la silla estaba fría. El hombrecito del traje empujó un legajo de papeles hacia mí. «Aquí tiene, señora. Es una cesión de derechos irrevocable a favor del señor Tomás Griffin. Solo necesita una firmita aquí y otra acá. Rápido y sin dolor». Marisela puso una pluma frente a mí. No era una pluma cualquiera, era la pluma fuente de Elías, la única cosa de él que habían conservado, y ahora querían que la usara para regalar su legado. ¡Qué ironía tan cruel! Tomé la pluma. El metal se sentía pesado en mis dedos. Mi mano empezó a temblar. Temblaba tanto que la punta de la pluma repiqueteaba contra el papel. Fulgencia soltó una carcajada ronca. «Mírala, está muerta de miedo. Tiembla como una hoja seca. Fírmale ya, mujer, para que te puedas ir a tu cuarto de azotea». Ellos creían que era miedo. Veían a una vieja derrotada, quebrada por la prisión, temblando ante su poder. No sabían que mi temblor era de pura rabia contenida. Era la vibración de un motor a punto de estallar. Levanté la vista lentamente. Ignoré a las dos brujas. Ignoré al notario corrupto. Mis ojos se clavaron en los de Tomás, que estaba de pie en una esquina, mirando sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. «Tomás», lo llamé. Mi voz salió clara, sin un solo temblor. Él levantó la cabeza, sorprendido por el tono. «Mijo», le dije suavemente, «mírame a los ojos». Él dudó, pero obedeció. Sus ojos estaban vidriosos. «¿De verdad vas a hacer esto?», le pregunté. «¿De verdad vas a echar a tu madre a la calle? ¿Vas a dejar que vendan la casa que tu padre construyó con sus propias manos para pagar las deudas de juego de esta señora?» Tomás abrió la boca para decir algo. Vi un destello de vergüenza. Vi al niño pequeño que yo conocía asomarse por un segundo, pero Marisela fue más rápida. Le dio un pellizco en el brazo y gritó: «No la escuches, amor. Te está manipulando. Firma ya, vieja maldita. Necesitamos ese dinero hoy». El momento pasó. La cara de Tomás se endureció de nuevo. Volvió a ser el extraño. «Firma, mamá. Es lo mejor para todos», murmuró él. Bajé la vista hacia el papel. Las letras negras bailaban frente a mí. Cesión total. Renuncia de propiedad. Apreté la pluma de Elías con tanta fuerza que pensé que se rompería. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado de la traición. «No», dije. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Fulgencia dejó de beber. «¿Qué dijiste?», susurró Marisela, acercándose peligrosamente. Levanté la mano derecha, la que sostenía la pluma, y con un movimiento brusco y violento la arrojé contra el suelo. La pluma rebotó en la loseta y rodó hasta los pies de Tomás, manchando el piso de tinta azul, tinta que parecía sangre real. «Dije que no», repetí, poniéndome de pie. Mi silla raspó el suelo con un chillido agudo. «Esta es mi casa, y ustedes son unos parásitos. Largo de aquí». Marisela se puso roja de furia. Parecía un demonio. Levantó la mano para golpearme. Igual que aquella vez en la escalera,
Te vas a arrepentir, vieja estúpida. Te voy a matar. Pero su mano nunca bajó. La puerta principal se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. El ruido fue como un disparo. Todos saltaron. Marisela se quedó congelada con la mano en el aire. En el umbral, con la luz del mediodía a sus espaldas, había dos figuras. El primero era el licenciado Amador, con su maletín en la mano y la cara seria de un juez del día del juicio final. Y detrás de él, quitándose su sombrero de paja con respeto, venía Manuel. Don Manuel, el jardinero que había cuidado mis rosales durante 20 años. El hombre invisible que todos ignoraban. El hombre que lo había visto todo. Buenas tardes, dijo Amador con voz potente. Lamento interrumpir la fiesta, pero creo que la señora Esperanza tiene algo que mostrarles. Marisela bajó la mano lentamente. Su cara pasó del rojo al blanco en un segundo. Miró a Manuel, y por primera vez en 3 años, vi el miedo real en sus ojos. ¿Quién invitó a estos nacos?, gritó Fulgencia, intentando recuperar el control. Tomás, échalos. Nadie se va a ir, dije yo. Caminé hacia Amador, y me paré a su lado. Sentí que mi estatura crecía. Ya no era la reclusa, era la dueña. Siéntense, ordené, y esta vez, mi voz no pidió permiso. Retumbó en las paredes vacías de mi hogar. El show apenas empieza. El licenciado Amador no perdió el tiempo con saludos falsos. Con movimientos precisos, caminó hacia el enorme televisor de pantalla plana que Marisela había comprado con el dinero de mis ahorros, ese que colgaba como un trofeo en la pared de mi sala. Conectó el pequeño dispositivo USB en el costado. Nadie se movió. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tomás miraba la pantalla negra con confusión. Marisela y Fulgencia se miraban entre ellas, con el miedo empezando a sudarles por los poros. De repente, la pantalla se iluminó. Ahí estaba. El video de seguridad. La fecha y la hora en la esquina superior derecha marcaban el momento exacto de mi condena. Todos vimos la imagen clara y nítida. Marisela estaba parada en lo alto de la escalera. Estaba sola. Miró a la cámara, se acomodó el cabello y sin que nadie la tocara, se lanzó hacia atrás. El golpe seco de su cuerpo cayendo en el video resonó en la sala. Tomás soltó un jadeo ahogado. Dio un paso atrás, como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Pero eso fue solo el principio. La imagen cambió. Ahora eran capturas de pantalla de mensajes de texto. Letras grandes y claras, para que nadie pudiera decir que no veía. Mensaje de Marisela. Ya está hecho, mamá. La vieja se fue a la cárcel. El camino está libre. Mensaje de Fulgencia. Perfecto. Vende la casa rápido. Necesito pagarle al chato antes del viernes o me mata. Mensaje de Marisela. No te preocupes. Tomás es un idiota. Hace lo que yo le diga. Firmará lo que sea. Tomás leyó esas palabras. Leyó que su esposa lo llamaba idiota. Leyó que todo era por deudas de juego. Su rostro pasó del rojo de la vergüenza al gris de la muerte. No, susurró Tomás, con la voz temblorosa. No puede ser verdad. Amador presionó un botón más. La estocada final. Un documento médico apareció en la pantalla. Clínica de Salud Femenina Santa María. Paciente. Marisela Gutiérrez. Diagnóstico. Histerectomía realizada en 2015. Imposibilidad absoluta de concepción. El aire salió de los pulmones de Tomás en un gemido doloroso. ¿Qué?, dijo él, girándose lentamente hacia Marisela. ¿2015? Marisela estaba arrinconada contra la pared, temblando. Tomás la miró con ojos desorbitados. Me dijiste que estabas embarazada, gritó Tomás, y su grito rompió los vidrios de la mentira. Me mostraste un ultrasonido. Lloramos juntos. Encerré a mi madre por mi hijo. Era mentira, rugió Tomás, avanzando hacia ella. Nunca hubo bebé. Nunca hubo nada. Marisela, viéndose acorralada, perdió la cabeza. Sus ojos se inyectaron de locura. Se lanzó hacia el televisor, gritando como una gata salvaje. Apágalo, quita eso. Es falso. Intentó arrancar el USB, intentó romper la pantalla, pero no llegó lejos. Don Manuel, mi jardinero fiel, se interpuso en su camino. Con sus manos grandes y callosas, acostumbradas a podar ramas duras, la sujetó por los brazos sin lastimarla, pero con una firmeza inquebrantable. Quieta ahí, señora, dijo Manuel con voz tranquila. Se acabó la función.
Suéltame, indio mugroso, chilló ella, pataleando. Mamá, ayúdame. Pero doña Fulgencia no podía ayudar a nadie. Estaba tratando de escabullirse hacia la puerta, pegada a la pared como una cucaracha buscando sombra. No va a ir a ningún lado, señora, dijo Amador, bloqueando la salida con su maletín. En ese momento, las sirenas que yo había estado esperando sonaron afuera. No era una, eran 2 patrullas. Las luces rojas y azules bailaron sobre las paredes de papel tapiz horrible, iluminando el desastre de esta familia. 3 oficiales entraron en la casa con las armas en las fundas, pero listos. El comandante, un hombre serio que conocía a Elías de toda la vida, se quitó la gorra al verme. Doña Esperanza, dijo con respeto. ¿Son estas las personas? Señalé con mi dedo índice, el mismo dedo que había usado para limpiar las lágrimas de mi hijo cuando era niño. Ellas son. Oficial, el comandante hizo una seña. 2 oficiales esposaron a Fulgencia, que empezó a llorar lágrimas de cocodrilo, gritando que era una anciana enferma. Otro oficial tomó a Marisela, quien seguía forcejeando en los brazos de Manuel. Marisela Gutiérrez y Fulgencia Ríos. Quedan detenidas, recitó el oficial. Se les acusa de fraude procesal, falsificación de documentos médicos, extorsión agravada y privación ilegal de la libertad mediante denuncia falsa. Al escuchar los cargos, Tomás colapsó. Cayó de rodillas en el suelo sucio, cubriéndose la cara con las manos. Lloraba. Lloraba con un sonido gutural, feo. El sonido de un animal que se da cuenta de que ha estado mordiendo la mano que le daba de comer para alimentar a la bestia que lo devoraría. «Eres una maldita», gritó Tomás entre sollozos, mirando a Marisela mientras se la llevaban. «Me hiciste odiar a mi madre. Me hiciste matar a mi familia por nada». Marisela, ya con las esposas puestas, dejó de actuar. Se detuvo frente a Tomás y le escupió en la cara. «Eres un poco hombre, Tomás. Siempre lo fuiste. Tu madre tenía razón. Eres débil. Si no fuera por mí, seguiría siendo un niño de mami». Los oficiales la empujaron hacia la salida. Fulgencia pasó a mi lado, cabizbaja. «Esperanza. Por favor, somos familia», gimoteó. Yo me mantuve firme, como un roble en medio de la tormenta. Miré a esas 2 mujeres que me robaron 3 años de sol, 3 años de vida, 3 años de amor. «Ustedes querían una casa, ¿verdad?», les dije con voz suave, pero que resonó como un trueno en la sala vacía. Querían vivir gratis, querían lujo sin trabajar. Me acerqué a ellas, mirándolas a los ojos por última vez, pues se les cumplió el deseo. Ahora van a tener una casa segura, con rejas en las ventanas y guardias en la puerta. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Bienvenidas a la casa de piedra. Que la disfruten. Se las llevaron. Los gritos de Marisela se apagaron cuando cerraron la puerta de la patrulla. La casa quedó en silencio. Solo quedamos 4. Amador, guardando sus papeles. Manuel, vigilando la puerta como un ángel guardián con sombrero. Yo, de pie en el centro de mi sala recuperada. Y Tomás, mi hijo, seguía de rodillas en el suelo, llorando sobre las losetas frías, rodeado de la tinta azul de la pluma de su padre, que él mismo había dejado caer. Estaba solo, más solo que nunca, y yo lo miraba desde arriba, sintiendo una pena infinita, pero sabiendo que el dolor más grande todavía estaba por llegar. Porque la verdad te libera, sí, pero a veces, la verdad también te destroza el alma. El silencio que inundó la casa después de que se llevaron a las patrullas fue ensordecedor. Ya no había sirenas, ya no había gritos de Marisela, ya no había amenazas de doña Fulgencia. Solo quedaba el zumbido del refrigerador viejo y el sonido ahogado de un hombre llorando. El licenciado Amador y Manuel se retiraron discretamente a la cocina, dándonos un momento de privacidad que, sinceramente, no sé si quería tener. Me quedé de pie en medio de la sala. Mis piernas, que habían aguantado firmes durante la confrontación, ahora temblaban un poco. Bajé la vista. A mis pies, arrodillado sobre las losetas frías, estaba Tomás. Ya no era el hombre arrogante del traje gris que me había recogido en la cárcel esa mañana. Ya no era el hijo que me había señalado en el tribunal. Ahora era solo un bulto de remordimiento, encogido, pequeño, patético. «Mamá», gimió, y la palabra salió arrastrada por el moco y el llanto. «Mamá, por favor, perdóname». Se aferró al borde de mi falda vieja, esa misma falda que él había mirado con desprecio horas antes. Apretó la tela con sus puños.
como si fuera su única tabla de salvación en medio de un naufragio. Soy un estúpido, sollozó, golpeando su frente contra el suelo. Fui un ciego. Me dejé envolver. Ella me dijo que me amaba. Ella me juró que el bebé era real. Yo solo quería una familia, mamá. Te juro por Dios que yo no sabía lo de la hipoteca. No sabía que era para pagar deudas de juego. Lo miré desde arriba. Sentí una punzada en el pecho. Era ese instinto maternal, ese cordón umbilical invisible que nunca se corta del todo, gritándome que me agachara, que lo abrazara, que le dijera que todo estaba bien, que ya pasó, que aquí estaba su madre para arreglar sus desastres, como siempre lo había hecho desde que era niño y rompía un juguete. Pero entonces recordé la celda fría, recordé las manzanas podridas, recordé la soledad de 1000 noches preguntándome por qué mi hijo me odiaba, y supe que si lo abrazaba ahora, si lo perdonaba y lo dejaba quedarse, no lo estaría ayudando, lo estaría destruyendo, lo convertiría en un parásito para siempre. A veces, el amor más grande no es el que consuela, sino el que enseña, aunque la lección duela como una quemadura. Tomás, dije. Mi voz salió suave, pero cargada de una tristeza infinita. Levántate. No puedo, mamá. No tengo cara para mirarte, lloró él. Déjame quedarme. Te lo suplico. Voy a trabajar día y noche. Voy a pagarte cada lágrima. Voy a ser el hijo que te mereces. Te cuidaré hasta el último día de tu vida. No me corras, mamá. No tengo a dónde ir. Ella se llevó todo. Suspiré profundamente. El aire de mi casa, ahora libre de humo y perfume barato, empezaba a sentirse mío otra vez. Me agaché lentamente, no para abrazarlo, sino para soltar sus manos de mi falda. Con cuidado. Despegué sus dedos, uno por uno. Sus manos estaban frías. Las mías, calientes y vivas. Mírame, hijo, ordené. Tomás levantó la cara. Estaba roja, hinchada, bañada en lágrimas y mocos. Se veía como un niño de 5 años asustado. Pero ya no tenía 5 años. ¿Tenía 35? Te perdono, le dije, y vi como una luz de esperanza se encendía en sus ojos. Te perdono, porque eres mi sangre. Porque te parí con dolor y te crié con amor. Te perdono porque el rencor es un veneno que yo no me voy a beber. No te odio, Tomás. Gracias, mamá. Gracias. Empezó a decir, intentando abrazarme de nuevo. Pero yo di un paso atrás, poniendo una barrera invisible entre nosotros. Espera. Lo detuve. Dije que te perdono. No dije que las cosas volverían a ser como antes. La luz en sus ojos se apagó. La confianza, Tomás, es como un espejo, continué, señalando el espejo del recibidor. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos. Puedes usar el mejor pegamento del mundo, pero siempre vas a ver la grieta. Y cada vez que te mires en él, verás la imagen distorsionada. Mamá, yo puedo ganarme tu confianza de nuevo. No, hijo, interrumpí con firmeza. La confianza ya se murió. La mataste tú el día que te paraste en un tribunal y pediste más años de cárcel para la mujer que te dio la vida. La mataste cada vez que me llevabas fruta podrida y me amenazabas con la muerte si no te daba mi casa. Caminé hacia la entrada. Allí, en el suelo, todavía estaba la bolsa de plástico negra que Marisela había tirado con desprecio. La bolsa con mi ropa de presidiaria, con mis pocas pertenencias. La recogí. No pesaba nada, pero cargaba con toda la historia de mi sufrimiento. Regresé hacia él y le tendí la bolsa. Toma, le dije. Tomás miró la bolsa plástica y luego me miró a mí, sin entender. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es tu equipaje, respondí. Pero, mamá, aquí solo hay trapos viejos. Exacto, dije. Es todo lo que tienes ahora. Tomás se puso de pie, tambaleándose. Me estás echando, susurró, incrédulo. Me estás echando a la calle. No te estoy echando, Tomás. Te estoy liberando, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Mientras vivas bajo mi techo, siempre serás el niño que necesita que su mamá lo defienda. Siempre serás la víctima. Y yo no crié víctimas, crié hombres. Pero tú, olvidaste cómo ser uno. Señalé la puerta abierta, donde la tarde empezaba a caer pintando el cielo de naranja. Un hombre que no puede proteger a su madre y que encima se alía con el mal para destruirla, no merece vivir bajo el techo de su padre. Tu padre, Elías, se avergonzaría de ti hoy.
Tomás bajó la cabeza. El peso de la vergüenza finalmente cayó sobre él, aplastando sus excusas. Vete, hijo. Vete y búscate la vida. Aprende lo que cuesta ganarse el pan sin robarlo. Aprende a distinguir a las mujeres que te aman de las que te usan. Y cuando hayas aprendido a ser un hombre decente, un hombre de bien, entonces, solo entonces, puedes tocar a mi puerta. Tal vez ese día te abra. Tomás tomó la bolsa de plástico, con manos temblorosas. Era lo único que se llevaba. Ni dinero, ni coche, ni esposa, ni casa. Solo una bolsa de basura con recuerdos de una prisión. Caminó hacia la puerta, arrastrando los pies. Se detuvo en el umbral y se giró una última vez. Adiós, mamá, dijo en un susurro. Adiós, Tomás, respondí. Salió. Caminé hacia la puerta. No la cerré con furia, no la azoté. La empujé suavemente, con calma. El sonido del cerrojo cerrándose fue el sonido más triste y a la vez más liberador que había escuchado en mi vida. Me recargué contra la madera fría de la puerta. Cerré los ojos y por primera vez, en 3 años, me permití llorar. No lloré de rabia, lloré de duelo, porque hoy, aunque recuperé mi casa, había perdido a mi hijo, pero sabía, en lo más profundo de mi alma vieja y cansada, que había hecho lo correcto. A veces, para salvar a alguien, tienes que dejarlo caer. Han pasado 6 meses desde que la tormenta pasó por mi vida. 6 meses desde que el juez dictó sentencia contra Marisela y su madre. 6 meses desde que cerré la puerta tras la espalda de mi único hijo. Hoy, la mañana en San Miguel es distinta. El sol entra por la ventana de la cocina, esa misma ventana que antes estaba cubierta de polvo y tristeza. Ahora, la luz baña las losetas limpias y hace brillar el polvo que flota en el aire como si fuera oro molido. Ya no hay papel tapiz rojo en las paredes. Arranqué esa inmundicia con mis propias manos. Tira por tira, como si estuviera arrancando la piel de la traición que cubría mi hogar. Ahora las paredes son blancas de nuevo, puras y tranquilas. Salgo al patio con mi taza de café en la mano. El aire huele a tierra mojada y a jazmín. Don Manuel, mi fiel jardinero, ha hecho milagros. Donde antes solo había hierba seca por el descuido de mi nuera, ahora han florecido las bugambilias. Sus colores fucsia y naranja se trepan por los muros, gritando que la vida siempre encuentra la manera de volver, incluso después del invierno más crudo. Buenos días, doña Esperanza, me saluda Manuel, quitándose el sombrero mientras riega los rosales. Hoy amanecieron contentas las flores. Así es, Manuel. Le respondo con una sonrisa. Ellas saben que están en casa. Mi vida ha cambiado mucho. Ya no soy la mujer que se sienta a esperar a que la visiten. Ahora, 3 veces por semana, voy al centro comunitario de la parroquia. Me uní a un grupo de mujeres, casi todas viudas o solas como yo. Preparamos comida para los ancianos que no tienen a nadie, para esos viejos olvidados por sus familias, tal como yo lo fui. Cuando les sirvo el plato caliente y veo cómo sus ojos se iluminan, siento que mi corazón sana un poquito más. He descubierto que la soledad no se cura con compañía forzada, se cura siendo útil para los demás. En cuanto a Tomás, las noticias vuelan en este pueblo. Me han dicho que lo han visto en la central de abastos. Me cuentan que trabaja de cargador, bajando cajas pesadas de fruta desde la madrugada hasta que se mete el sol. Dicen que se ve más flaco, más quemado por el sol, y que vive en un cuartito de vecindad cerca del mercado. La primera vez que me lo dijeron, sentí el impulso de ir a buscarlo, de llevarle un guisado, de darle dinero. Pero me detuve. Me amarré las manos al delantal y recordé mi promesa. Él necesita esto. Necesita saber lo que pesa una caja de tomates para entender lo que pesa la vida. Me dicen que no ha vuelto a beber. Me dicen que no se ha metido en problemas. Y aunque me duela el alma de madre al imaginarlo cargando bultos, también siento una extraña paz. Por primera vez en su vida, mi hijo se está ganando el pan con el sudor de su frente, no con las lágrimas de su madre. Quizás, solo quizás, el hombre que yo quería criar está naciendo ahora, entre el sudor y el esfuerzo honesto. Dejo el jardín y entro a la sala. Camino hacia el pequeño altar que he vuelto a montar sobre la chimenea. Allí está la foto de Elías, mi viejo. Tiene esa sonrisa de medio lado que tanto me gustaba. Le enciendo una veladora nueva. La llama baila, quieta y serena. Miro la foto y siento que él me mira de vuelta. «Ay, viejo», le susurro. «No fue fácil.
casi me rompen, casi nos quitan todo lo que construimos. Pero aquí estamos. Me siento en mi sillón, con la taza de té de manzanilla humeante entre las manos. Y pienso en todos ustedes, los que me han escuchado. Pienso en las madres que, como yo, dan hasta la última gota de su sangre por sus hijos. Y quiero decirles algo, quiero que me escuchen bien, con el corazón abierto. Madrecitas, por el amor de Dios, no cometan mi error. No amen a sus hijos hasta el punto de olvidarse de ustedes mismas. El amor de madre es sagrado. Sí, pero no debe ser un suicidio. Guárdense algo para ustedes. Guarden su casa. Guarden sus ahorros. Pero sobre todo, guarden su dignidad. Un hijo que te exige que te quedes sin nada para dárselo a él, no te está pidiendo amor, te está pidiendo un sacrificio. Y los sacrificios, mis amigas, se hacen en el altar de Dios, no en el altar del capricho de un hijo ingrato. La vejez no es una condena para ser una carga, es una etapa para ser respetada. Si ustedes no se dan su lugar, nadie se los va a dar. Aprendan a decir que no. Aprendan que tener un techo propio es la única libertad que nos queda cuando las piernas fallan. Y, a los hijos, a los hombres que me escuchan, abran los ojos. El amor de una pareja es hermoso, pero no es ciego. Una mujer puede ser reemplazada. Puedes tener 2, 3 esposas en tu vida. Pero madre solo hay una. No permitan que una falda o una cara bonita les nuble la razón. No permitan que nadie, absolutamente nadie, les pida elegir entre su esposa y la mujer que les dio la vida. Porque el día que esa mujer falte, o el día que la vida los golpee y terminen en una celda fría como la mía, se darán cuenta de que la única mano que nunca los soltaría es la mano arrugada de su madre. No esperen a verla tras las rejas para valorarla. Miro alrededor de mi sala. Está en silencio, pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de paz. Esta casa sigue aquí. Los muros siguen firmes. Marisela y su madre querían estos ladrillos para pagar sus vicios. La avaricia las cegó. Pensaron que podían aplastar a una vieja y salirse con la suya. Pero se olvidaron de que el mal nunca gana la partida final. Pueden tener la juventud, pueden tener la astucia, pero no tienen la bendición. El dinero que se consigue con lágrimas ajenas se vuelve agua entre los dedos. Ellas ahora tienen 4 paredes en la cárcel, y yo tengo mi jardín lleno de flores. Esa es la justicia divina. Tarda. A veces tarda mucho y duele en el proceso, pero siempre llega. Bebo un sorbo de mi té. Está caliente, dulce, reconfortante. Siento cómo el calor baja por mi garganta y se instala en mi pecho. Ya no tengo miedo al futuro. He sobrevivido a la traición de mi propia sangre. He sobrevivido a la cárcel. He sobrevivido a la soledad. Y aquí estoy, de pie, en mi casa. Levanto la taza hacia la foto de Elías, como en un brindis silencioso entre 2 viejos enamorados. Ongoy, viejo mío, ya puedes descansar tranquilo. He protegido nuestro hogar. He limpiado tu nombre, y aunque me costó el corazón, estoy salvando a nuestro hijo de sí mismo. La luz de la tarde entra por la ventana, dorada y suave. Cierro los ojos y respiro. Por fin, después de la tormenta, ha llegado la calma, y sabe a gloria. Y ahora, amigos míos, quiero preguntarles de corazón, ¿qué opinan de la decisión final de Doña Esperanza? ¿Creen que fue demasiado dura al cerrarle la puerta a su propia sangre? ¿O hizo lo correcto para enseñarle a ser un verdadero hombre? Si ustedes estuvieran en sus zapatos, ¿habrían perdonado y dejado entrar a Tomás? ¿O habrían hecho lo mismo? Por favor, compártanme sus pensamientos allá abajo en los comentarios. Créanme que leo cada una de sus palabras con mucho cariño y atención. Si esta historia les tocó el corazón o les dejó una lección valiosa, no olviden regalarnos un me gusta, compartirla con sus seres queridos y suscribirse al canal para que sigamos conectados y no se pierdan ninguno de nuestros próximos relatos. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente historia. Esto es Historias del Suspiro, donde usamos las palabras para acompañarlos a través de los años, buscando siempre esa paz y esa fortaleza que todos llevamos en el alma.